gracias por aceptar la Gracias a invitación. usted por la invitación. Quiero compartir con usted algo que fue dicho ayer por el diputado y jefe de la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico, Héctor Rodríguez, sobre su parecer desde la nueva directiva. Hoy no vimos un discurso de un diputado que va a dirigir la Asamblea Nacional. No escuchamos ni una sola frase que tuviese que ver con la agenda legislativa, con el papel constitucional que tiene que jugar la Asamblea Nacional para el desarrollo de leyes. Todas tienen que ver con un discurso de candidato presidencial. ¿Hasta cuándo los venezolanos tenemos que soportar las peleas internas de la oposición? Tal vez en las dos últimas sesiones del año pasado vimos con mayor claridad de qué magnitud son las peleas internas de la oposición, comiéndose a cuchillo por quién es candidato a presidencial. Y lo que vimos hoy fue un discurso más para los sectores radicales, para los sectores golpistas, que no llama a la paz, que no llama al diálogo. Nosotros insistimos, los problemas de Venezuela no se resuelven peleando, se resuelven trabajando, se resuelven dialogando. Y en esa dirección nosotros hoy extendimos nuestra mano y fue bofeteada, fue agresivamente respondida con un discurso agresivo, inconstitucional. Ahí veíamos entonces, diputado, al jefe de la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico, Héctor Rodríguez, asegurando que el discurso ayer del nuevo presidente de la Asamblea pues en nada buscaba mediar o conciliar con el resto de los sectores políticos del país. Mira, el tema lamentable está en que quienes están en el gobierno nacional hoy, quienes lo representan, ellos tienen unos conceptos distintos a los de la mayoría del país. Para ellos la paz es sumisión, arrodíllate. Para ellos estar en la Constitución es hacer todo lo que a ellos les dé la gana. Para ellos que la Asamblea Nacional legisle es hacer las leyes que ellos quieren. Porque yo aquí quisiera resaltar dos temas fundamentales. Primero, el pueblo de Venezuela no eligió a esta Asamblea Nacional para que hiciéramos una labor normal, como si estuviéramos en un país normal, para que hiciéramos leyes, interpeláramos ministros o para que ejerciéramos el tema del control presupuestario. La gente eligió a la Asamblea Nacional el 6 de diciembre del año 2015 para que buscáramos un cambio de país. Esos 2/3 tan fuertes eran un mensaje clarísimo de que Venezuela quería salir de Nicolás Maduro de forma institucional. Y vieron en la Asamblea Nacional la posibilidad de impulsar ese cambio político para lograr los cambios sociales y económicos. Porque el pueblo de Venezuela está clarísimo que aquí la discusión sobre el tema económico y social es consecuencia de resolver el problema político. Y no al revés, como quiere hacerlo el gobierno. El gobierno dice es, busquemos un acuerdo en lo económico y en lo social, pero yo me quedo en el poder. Cosa que es absurda, porque es que precisamente estamos así porque ellos están en el poder. Y si uno tuviera al menos un ápice de esperanza de que ellos van a cambiar, tal vez uno podría pensarlo. Pero es que ellos lo que han venido demostrando es que no están de acuerdo con eso. Ahora bien, no solamente es que confunden el mensaje del pueblo venezolano, sino que asumamos entonces que de verdad la gente hubiera votado por la Asamblea Nacional, por la unidad para ganar la mayoría de la Asamblea Nacional, para que hiciéramos leyes, ejerciéramos control político y todo el tema presupuestario. ¿Cuántas leyes ellos han reconocido? ¿Cuántos ministros han ido a dar la cara para allá? ¿Cuántos presupuestos o créditos adicionales realmente se han venido planteando o contratos de interés nacional? Ninguno de ellos. Entonces es un discurso falso. ¿Por qué? Bueno, porque cuando una dictadura como esta, que precisamente el día de ayer, por cierto, arremete contra Globovisión, mandando una inspección para que trataran de no pasar lo de la Asamblea Nacional, arremete contra el pueblo de Venezuela y busca arrodillar, cuando está en sus momentos finales una dictadura que pierde la mayoría del apoyo popular, solamente le queda mantenerse por la fuerza. Y es por ello que ante la fuerza de la represión y la fuerza de los magistrados que esconden a Nicolás Maduro en sus faldas, unos magistrados, por cierto, ilegales e inconstitucionales, los que fueron nombrados de esta forma absurda, unas rectoras que se pusieron de espalda a la Constitución para obedecer a un dictadorzuelo que teme medirse con el pueblo, y algunos militares que están siendo el principal soporte de la destrucción del país, están prestando y ensuciando el nombre de las Fuerzas Armadas para soportar a esta dictadura, para darle el sostén a esta dictadura. Bueno, ellos tienen que entender muy claramente que a punta de fuerza jamás van a poder doblegar a este pueblo, que es el pueblo que liberó al resto de América Latina. Ahora bien, diputado, ante este escenario, ¿cómo se evalúa el primer año de la Asamblea Nacional tomando en cuenta precisamente que esas promesas que hizo la oposición desde un inicio
pues lamentablemente para este sector no se cumplieron y exigen y en este momento se declaran decepcionados, se declaran defraudados porque se habló de un referéndum revocatorio que no se hizo, habían unas elecciones que están en la Constitución de Gobernadores que tampoco se hicieron y precisamente esas leyes ninguna se aplicó. No, yo creo que mira, nosotros no podemos partir de unas premisas erradas y desconocer una realidad o tapar el sol con un dedo. Sin duda, la Asamblea Nacional, la oposición venezolana y quienes estamos hoy en día en estos cargos de responsabilidad, tenemos una deuda pendiente con el pueblo y tenemos la responsabilidad histórica de ponernos a tono con las expectativas de la gente. Yo asumí la vicepresidencia, asumo la vicepresidencia de la Asamblea Nacional, consciente primero de que es una Asamblea Nacional en dictadura y segundo de que es una Asamblea Nacional que también tiene todavía que dar mucho más para que la gente esté a tono con nosotros y para que sienta efectivamente que su voto valió la pena. Ahora, eso tiene que tomarse ahorita es con acciones, no con palabras. Nosotros tenemos que demostrar con decisiones y avanzar de una manera clara hacia un rumbo que nos permita impulsar el cambio desde allí. ¿Por qué digo impulsar? Mira, aquí nosotros tenemos que asumir una realidad que es muy cruda y que capaz hay gente que no la quiere terminar de aceptar. En Venezuela el hilo constitucional se rompió. En Venezuela, muy probablemente, tal como lo dijo ayer Julio Borges, no vuelve a haber una elección más nunca si aquí no hacemos lo que tenemos que hacer. Porque el gobierno nacional perdió el apoyo popular y lo que antes era una discusión cuando estaba Hugo Chávez en el poder sobre cómo construíamos una mayoría, ahora ya no se trata ni siquiera de cómo ganar elecciones con condiciones injustas. Ahora se trata de que tienes un gobierno atrincherado que ellos consideran un éxito mantenerse en el poder aún cuando la gente está en contra de ellos. Y decidieron radicalizar su proyecto político a costa de la gente. Por lo tanto, ya no estamos en democracia y esto no es una discusión institucional que vamos a estar discutiendo si nos van a aprobar las leyes, si el Tribunal Supremo de Justicia. Aquí hay que dejarse de cualquier tipo de cómic. La Asamblea Nacional tiene que ser un instrumento para la rebelión democrática del pueblo, tiene que ser un instrumento para la resistencia en contra de la dictadura y eso implica que nosotros dejemos de lado toda la discusión leguleya que nos quieren meter unos magistrados que son, insisto, ilegales e inconstitucionales, un presidente que se salió de la Constitución y que le tiene miedo al pueblo cobardemente, para que tomemos las decisiones que tenemos que tomar y llamemos al pueblo a hacerlas cumplir. Es decir, la Asamblea Nacional hoy tiene que tomar las decisiones, pero es la dirigencia política que tiene que estar resteada con hacerlas cumplir. Y el pueblo es movilizado con el derecho a la protesta, los que podemos hacer que construyamos una situación que haga insostenible e insoportable a los que soportan a la dictadura mantenerse, para que se mantengan en el poder. Eso no puede ser catalogado como una incitación a la rebeldía, es que sin a duda la alguna violencia. nosotros estamos incitando a que nuestro pueblo se rebele en contra de una dictadura opresiva. Claro que sí, porque nosotros estamos incitando a que cualquier venezolano que se sienta desesperanzado, que tenga algún tipo de duda si vamos a salir de esto, que se conecte con la esperanza y que se levante de manera firme contra una gente y un grupito chiquito que al final de cuentas está defendiendo son sus privilegios. Y esta es una gente que llega a un nivel, unos por sus intereses económicos, otros por temor a lo que han hecho con el país, y otros por una visión ideológica fascistoide de verdad. Ellos hablan del fascismo, pero la verdad que esto es un tema fascistoide en el cual ellos creen que tienen autoridad moral por encima de la gente, y como la gente está confundida por la guerra económica, no la pongamos a elegir, porque nosotros sí sabemos lo que ellos quieren. Esa visión que está ahí, nosotros tenemos que rebelarnos frente a ese tema, porque si nosotros nos dejamos pisar, no tengan ningún tipo de duda que quienes están en el poder quieren llevarnos a un modelo ¿Cómo cubano. interpreta usted lo que decía el presidente de la República hace algunos días cuando escogió su nuevo gabinete, que la Asamblea Nacional estaba camino a una autodisolución y que habría que hacer elecciones? ¿Estaría dispuesto o hay un escenario para que haya un acuerdo político, aunque suene utópico, de que que renuncie todo el mundo y se hagan unas elecciones generales? Dos cosas distintas. Una cosa es que Nicolás Maduro quiera disolver la Asamblea Nacional, y otra cosa es que todos digamos, pongamos todos nuestros cargos a la orden y que sea el pueblo el que elige. Tengamos muy claras esas dos diferencias, porque lo que quiere él, como todo cobarde, es disolver la Asamblea y que se elija la Asamblea. Ah, pero a papá no lo toquen. Miraflores ni de broma, las gobernaciones tampoco. Entonces, nosotros el planteamiento que tenemos es que ante una realidad cruda en la cual el gobierno decidió ponerse de espaldas a la gente y quitarle a la gente el derecho sagrado que tenemos, el derecho constitucional de poner y quitar gobiernos, el gobierno, ante esa realidad, nosotros tenemos que asumir con mucha rebeldía, con mucha firmeza,
la responsabilidad histórica de rescatar el derecho fundamental del voto. Y eso implica, parte nosotros lo hemos planteado, Leopoldo López lo hizo de una forma muy clara, en una carta que hizo pública a finales del año pasado, y que obviamente desde Voluntad Popular y particularmente desde la vicepresidencia estamos reforzando e impulsando, que tenemos que avanzar en la declaratoria del abandono del cargo, la elección de los nuevos magistrados, la elección de un nuevo CNE y con ese nuevo CNE convocar a una consulta para que la gente decida. Nosotros siempre al final lo que estamos diciendo no es denos la razón, porque ojo, por cierto, la Asamblea Nacional sola puede tomar muchas decisiones sin tener que consultar. Pero ¿quiénes son los demócratas? ¿Los que le huyen al pueblo y se esconden en Miraflores porque saben que no tienen moral para mirar a nadie en los ojos? ¿O quienes de la Asamblea Nacional estamos dispuestos a decir, contémonos todos y que sea la gente la que elija? Por lo tanto, si queremos rescatar el voto como mecanismo de resolución pacífica de los conflictos, tenemos que estar dispuestos a movilizarnos permanentemente a expresar esa mayoría en la calle. La protesta es un derecho y nosotros jamás vamos a renunciar a ella, porque lo vamos a ejercer y vamos a estar con el pueblo, generando la movilización popular más importante que tenga que existir hasta que aquí se restituya el orden constitucional. ¿Cómo lograr tomar esas decisiones y que tengan eficiencia con el Tribunal Supremo de Justicia actual? Entendiendo que esto ya no es un problema de conflicto de poderes, sino esto es un asunto que se rompió el orden constitucional. Nosotros tenemos que dejar de estar preocupándonos por una gente que, insisto, esos magistrados son de mentira. No todos, hay unos que yo no los comparto, pero yo por lo menos, a pesar de que no pueda estar de acuerdo con algunos de ellos, y incluso cuestiono íntegramente su independencia y sus cualidades para ser magistrado, yo al menos reconozco que el proceso con el cual los eligieron fue el correcto. Pero tú tienes una gente ahí piratona que las eligieron de última hora, que votaron por ellos mismos porque unos hasta eran diputados, y están ahí usurpando. Entonces, ¿cómo el gobierno nacional pretende que el pueblo de Venezuela, porque no es la Asamblea Nacional, cómo el gobierno nacional pretende que el pueblo de Venezuela se cale? Que porque unos usurpadores se pusieron una toga y unos sinvergüenzas les dieron el espacio en el Tribunal Supremo de Justicia, nosotros vamos a obedecer esas cosas. Eso no existe. Aquí no existe ese tema de que porque a ellos les dé la gana de nombrar a alguien magistrado y ese magistrado decida ponerse por encima de la gente, nosotros los vamos a estar siguiendo. Entonces, partiendo de que esto no es ya ni siquiera un conflicto de poderes, sino un conflicto de supervivencia democrática, se trata de asumir que ya la discusión no está en ver si nos reconoce o no el Tribunal Supremo de Justicia, sino la Asamblea Nacional, preocuparse fundamentalmente es porque el pueblo nos reconozca y nos acompañe, y asumir la labor de vanguardia para conducir a todo un pueblo a una encrucijada que obligue a quienes están en el poder a retomar el camino constitucional y que de no hacerlo se genere el quiebre interno que hace falta para que los magistrados que estén allá adentro, que están dándole sostén a esta dictadura, para que las rectoras que estén adentro que le dan sostén a esta dictadura, o para los militares incluso que le están dando sostén a esta dictadura, decidan abrirle paso al pueblo de Venezuela y permitir que acá, facilitar que acá la solución se dé de forma pacífica, porque aquí no hay discusión, y con esto quiero parafrasear a Martin Luther King, una frase que viene de un discurso de él. Aquí la dictadura está en su lecho de muerte. Lo que está en discusión es cuán caro le van a hacer el funeral al pueblo de Venezuela. Y eso depende fundamentalmente de quién, insisto, de algunos militares que están secundando esta dictadura, de algunos magistrados que la están secundando y de las rectoras del CNE que están impidiendo que el pueblo ejerza su derecho al voto. Ayer el diputado Julio Borges, presidente del Parlamento, aseguraba que se va a iniciar entonces nuevamente o se va a retomar la declaratoria del abandono del cargo del presidente. ¿Esto en la práctica cómo se va a aplicar? La Asamblea Nacional tiene, en la Constitución está muy claro, cuáles son las causas para que se declare la falta absoluta del presidente. ¿Qué es la falta absoluta? Bueno, cuando ya constitucionalmente el presidente no es presidente y tiene que pasarse a elecciones. Y la Constitución está ahí, lo dice en su artículo 233. Quien no nos crea que lo pueda revisar, el 232 y el 233 aparecen claramente estos temas. La renuncia, la muerte, el revocatorio, destitución vía TSJ, el declaración de insanidad mental y la declaratoria del abandono del cargo por parte de la Asamblea Nacional. Eso está ahí escrito. Quien no nos crea, que lo busque y lo lea. En ninguna otra parte de la Constitución sale lo que ellos dicen, que es que el abandono del cargo es cuando el tipo tiene 7 días en Miami y 2 en China. No, no, no. Ahí dice, la Asamblea Nacional es la que puede declarar el abandono del cargo. Y cuando hay abandono del cargo, hay una falta absoluta y tiene que ir a elecciones. Ahora bien, nosotros estamos planteando esto como una fórmula mágica en la cual votamos y declaramos el abandono del cargo y Nicolás Maduro se va ese mismo día. Ojalá que sí. Es lo que cualquier persona responsable haría. Es lo que su círculo le recomendaría. Es más, lo que ellos deberían hacer es antes de eso llegar a un acuerdo político para abrir las puertas a una elección general en Venezuela.
Pero vamos a asumir que eso es un tema iluso, que nos estamos enfrentando a una gente que decidió aferrarse en contra de la gente a sus privilegios. Nosotros tenemos que entender que tomando esa decisión solamente la vamos a poder hacer cumplir y acatar con una movilización masiva, permanente, sistemática e irreversible, profundamente no violenta, porque la violencia legitima la represión, pero que tiene que tener el foco claro de poner en una encrucijada a quienes están en el poder hasta hacerles insostenible la dictadura en Venezuela. Diputado, tenemos que hacer una pausa. Precisamente vamos a conversar al regreso de ella sobre esta estrategia para que nuevamente se logre esa movilización que se vio durante el año 2016, pero que fue criticada a su vez por no generar, según la misma gente a través de redes sociales nos hacían llegar su malestar, ningún resultado. Y también qué opina Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, de este nuevo gabinete, sobre todo la designación de Tarek El Aizami como vicepresidente de la República. Son las 7:30, estamos conversando con Freddy Guevara, diputado de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente del Parlamento. Todas sus inquietudes a través de @primerapágina.